Ya, el fonoaudiólogo es el especialista que rehabilita y habilita la comunicación, y en ella entran diferentes aristas. Entre eso está el lenguaje, ¿cierto?, infantil y adulto, y audición, y en mi caso voz, que es el área donde yo trabajo. ¿Qué función cumple en el área de voz? Mira, específicamente yo trabajo en voz cantada. Eso quiere decir que usuarios de la voz, artistas, vienen a mí para poder ayudarlos con la técnica vocal, para ayudarlos cuando estén viviendo un proceso de disfonía, para rehabilitar o habilitar en este caso cuando ellos no manejan los conceptos adecuados. ¿Sí? Así que yo cuido como ese proceso. Yo trabajo en el área del coaching vocal, pero además soy el terapeuta de los que necesiten de mi ayuda. ¿Qué usuarios atienden? ¿Y cuándo deben acudir? Perfecto, yo trabajo específicamente con cantantes y algunos oradores, ¿sí? Personas que utilizan su voz para hacer algunas clases o masterclass en específico, y acuden, la mayoría acude cuando está viviendo un problema en específico. Mi consejo es que no acudan directamente cuando ya esté el trastorno vocal o cuando estén viviendo un proceso de disfonía, sino que que acudan antes, cuando el alumno o en este caso el usuario necesita un entrenamiento, ¿ya? Muchas veces se asocia a que el fonoaudiólogo activa solo cuando hay un proceso de patología, y nosotros podemos aportar mucho en la prevención y podemos aportar mucho más también en el entrenamiento de la voz para que no genere algún problema más adelante. ¿Y qué síntomas y signos se pueden observar? Generalmente la mayor cantidad de síntomas y signos se asocian a la disfonía. La disfonía es uno de los eh, signos auditivos, ¿cierto?, muy comunes, donde vamos a encontrar que el paciente no tiene una voz dentro de la norma. Una voz muy soplada o muy aguda o muy grave, dependiendo de lo que estamos acostumbrados a escuchar dentro del sexo y la edad adecuada del paciente. También llegan muchos con problemas de molestias o malestares al hablar, o cuando se exigen, en este caso de un cantante, que no empieza a llegar a las notas agudas o no puede sostener una nota por mucho tiempo, es porque está teniendo algún problema a nivel vocal. Sí. ¿Algún consejo para la comunidad sobre el cuidado de la prevención de la voz? ¿Qué consejo para la comunidad? Que beba agua. Es fundamental mantener nuestro tracto vocal siempre hidratado para que lo podamos utilizar ya sea conversacionalmente, en exposiciones, ¿cierto?, en clases, por ejemplo, para los alumnos o a los profesores que utilizan su voz como medio de trabajo, que estén siempre con una hidratación constante, siempre hacerse chequeos a nivel vocal de mano de los fonoaudiólogos, ¿cierto? Apenas tengan algún síntoma en específico o un signo, como no estar rindiendo lo suficiente, despertar disfónicos o terminar disfónico el día, que acudan a un especialista para poder ayudarlos. Esos serían como mis mayores consejos. Evitar gritar excesivamente, imitar voces, que es muy común en los adolescentes. Y nada, cuidar la voz como una herramienta, porque es una herramienta comunicacional y para algunos de trabajo. Gracias. De los que necesiten de mi ayuda. ¿Qué usuarios atienden? ¿Y cuándo deben acudir? Perfecto, yo trabajo específicamente con cantantes y algunos oradores, ¿sí? Personas que utilizan su voz para hacer algunas clases o masterclass en específico, y acuden, la mayoría acude cuando está viviendo un problema en específico. Mi consejo es que no acudan directamente cuando ya esté el trastorno vocal o cuando estén viviendo un proceso de disfonía, sino que que acudan antes, cuando el alumno o en este caso el usuario necesita un entrenamiento, ¿ya? Muchas veces se asocia a que el fonoaudiólogo activa solo cuando hay un proceso de patología, y nosotros podemos aportar mucho en la prevención y podemos aportar mucho más también en el entrenamiento de la voz para que no genere algún problema más adelante. ¿Y qué síntomas y signos se pueden observar? Generalmente la mayor cantidad de síntomas y signos se asocian a la disfonía. La disfonía es uno de los
signos auditivos, ¿cierto?, muy comunes, donde vamos a encontrar que el paciente no tiene una voz dentro de la norma, una voz muy soplada o muy aguda o muy grave, dependiendo de lo que estamos acostumbrados a escuchar dentro del sexo y la edad adecuada del paciente. También llegan muchos con problemas de molestias o malestares al hablar, o cuando se exigen, en este caso de un cantante, que no empieza a llegar a las notas agudas o no puede sostener una nota por mucho tiempo, es porque está teniendo algún problema a nivel vocal. Sí. ¿Algún consejo para la comunidad sobre el cuidado de la prevención de la voz? ¿Qué consejo para la comunidad? Que beba agua. Es fundamental mantener nuestro tracto vocal siempre hidratado para que lo podamos utilizar ya sea conversacionalmente, en exposiciones, ¿cierto?, en clases, por ejemplo, para los alumnos o a los profesores que utilizan su voz como medio de trabajo, que estén siempre con una hidratación constante, siempre hacerse chequeos a nivel vocal de mano de los fonoaudiólogos, ¿cierto? Apenas tengan algún síntoma en específico o un signo, como no estar rindiendo lo suficiente, despertar disfónicos o terminar disfónico el día, que acudan a un especialista para poder ayudarlos. Esos serían como mis mayores consejos. Evitar gritar excesivamente, imitar voces, que es muy común en los adolescentes. Y nada, cuidar la voz como una herramienta, porque es una herramienta comunicacional y para algunos de trabajo. Gracias.